Bienvenidos a Snowboard Batters. Pues hoy les traigo un vídeo, se ha acabado la temporada, así que nos secamos las lágrimas un poco y nada, a guardar el material. Dentro vídeo. Bueno, pues primero de todo empezaré por las tablas. Normalmente pues eso, ¿no? Las tablas de snowboard. Les haremos un encerado bastante generoso, le aplicaremos bastante cera y que llegue bien a todos los cantos, a tanto los noses como los tails de todas sus tablas y sobre todo hacer hincapié en los cantos de hierro, que es lo que más se oxida al estar guardado. O si van a una tienda que se lo hagan, pues les dicen eso, que les hagan el encerado para verano, para guardarla. Y nada, esta por ejemplo ya lo tengo hecho. Y si quieren saber cómo yo encero la tabla, recuerden que yo tengo un vídeo, lo voy a dejar por aquí, de cómo encerar la tabla. Lo mismo, en ese vídeo la acabo rascando al final porque es para volverla a usar. Pero simplemente es echarle más cera, hacer hincapié en los cantos y nada, ya está. Y después, tema dónde la guardo, dónde hay que guardarla, etcétera. Hay mucha gente que se pone un poco nerviosa con estas cosas. Y bueno, yo no... Hay mucha gente que les gusta colgarlas por estética o eso. Bueno, yo recomiendo colgarlas en el caso de que en su casa, en su habitación, donde sea, donde estén, y no tienen espacio en un sitio donde puedan estar tumbadas, sí que es mejor pues colgarlas porque así les ocupará menos espacio, pero con la condición de que en ese sitio que las cuelguen, que no les vaya a dar la luz solar directa, que no haya un radiador o el aire acondicionado cerca de las tablas, que no vaya a dañar lo que es el material, ¿no? Y después yo, por ejemplo, tengo esta funda de lana hecha a mano, que claro, la lana pues es transpirable y a la vez impide humedades y si también están en un sitio donde tengan humedad. Tienen que estar en un sitio guardado, ¿no?, de la luz solar y a la oscuridad, pero un lugar fresco y seco, ¿no?, como se le dice normalmente a las cosas, que haya un poco de ventilación, no las dejen en un garaje, guardadas en un armario que no van a volver a ver en todo el verano hasta el invierno, porque pues ya lo entienden, ¿no?, con la humedad, el estar siempre cerrado, el que no ventile, eso no es bueno para ningún tipo de cosa. Yo, por ejemplo, las tablas no las cuelgo, las dejo así con esta fundita de lana, y lo que hago es, por ejemplo, si tienen varias, como es mi caso que tengo 3, pues las coloco según el camber. Como tengo la hot roscoe que es flat, pues la pongo abajo del todo, y luego la que es low camber la pongo encima, y así no le echo peso, no le pongo algo encima que haga peso y le haga presión al camber y me la acabe aplanando. También hay que tener en cuenta eso, que donde las guardéis, yo por ejemplo la guardo debajo de la cama, pues que no le pongáis trastos encima, que sea lo que esté encima de otras cosas que tengáis. Si tienen más cosas o eso, pues que estén ellas encima. Y también pues no cuesta nada, yo qué sé, yo muchas veces las saco, le echo un ojo a ver cómo están, si se está oxidando. No digo que lo hagáis periódicamente cada X días, pero no sé, durante el verano ir echándole un ojillo para ver cómo está, si la tienen que cambiar de sitio o si no. También una cosa que hay gente que suele hacer, yo por ejemplo tengo esta funda Burton, que la compré para viajar con las tablas, y claro, esto va muy bien para viajar y tenerlas aquí y tal, pero no lo recomendaría para guardarlas dentro, porque aunque parezca que tiene que ser lo ideal, ¿no?, estas fundas suelen ser plasticosas por dentro, y si hace calor y eso, esto hará efecto invernadero y hará que la tabla pues esté a unos grados más, ¿no?, de lo que ya, de la temperatura en la que estén. Entonces no recomiendo estos materiales plásticos porque hace efecto invernadero y es mejor que estén aireadas, como les he dicho antes. Y creo que hasta aquí sería lo de cómo guardar la tabla por mi parte. Si quieren añadir algo más, no se olviden dejarlo en los comentarios. Y nada, ahora pasaría al tema botas.
estas son las botas mías que tengo ahora. Para guardar las botas, muy bien, pues yo por ejemplo lo que hago es, hay que asegurarse primero que estén completamente secas, que las hayan dejado en un sitio donde se sequen. Ya saben, estos materiales nunca directamente al sol tampoco, ni tampoco al lado de un calor artificial como radiadores o etcétera, porque se acaban dañando. Entonces dejen que se sequen por completo, sáquenle la funda de dentro y quiten la carcasa y dejen que se sequen unos días, y cuando por fin estén secas lo que tienen que hacer es abrir bien, ¿no? Porque las tendrán abiertas para que se sequen mejor también. Es mejor abrirlo así y así se secarán antes. Pues lo que hay que hacer es apretar lo que sería la parte esta del botín interior. Yo lo que hago es lo aprieto y ya aquí pues voy metiendo hojas de periódico. Bueno, esto es muy fácil. Haríamos bolitas y lo voy metiendo hasta la punta. Y voy metiendo bolita, bolita, bolita hasta que llega al final de la caña. Y una vez que ya llega al final de la caña, pues vuelvo a meter la bota, el botín este interior. Lo vuelvo a meter, o lo del periódico lo hacen después. No es importante lo que vaya antes. Y después yo, por ejemplo, tema boas. Yo lo que hago es, una vez ya estirado todo el botín interior y está bien apretadito, pues la boa yo lo que hago es la cierro, también la cierro al máximo de los dos sitios, porque estos tienen doble boa, pero después la suelto, porque no quiero que estén con esta presión en la boa todo el verano. No quiero que tengan la boa presionada, entonces yo creo que es mejor dejarla suelta y así no hay nada que ejerza presión y fuerza a la bota, pero ya tiene pues su formita. ¿Y esto dónde guardarlo? Pues como les digo antes, igual como con la tabla, en un sitio guardado de la luz solar, que sea seco y ventilado. La pueden guardar en la caja original de las botas si la tienen, y si no pues también estas cositas que suelen tener por los armarios, con lo que suelen venir tipo de zapato, también es bueno pues si lo ponen en la caja suya de las botas, que echen estas cositas de las bolitas estas de antihumedad y antipolillas y cosas de estas, y entonces así pues se guardan mejor. Y así las botas pues van a mantener su forma original y van a estar lo menos deformadas posible. Si las pueden guardar en su propia cajita, recuerden lo que les he dicho de las bolitas. Y yo creo que con esto ya estaría lo de las botas. Pero también, claro, yo tengo boas, pero sé que muchos tienen cordones tradicionales o cordones de estos automáticos, no sé cómo se llama, cordones rápidos. Pues también estiren los cordones bien, y si son cordón tradicional, aten la bota como si la tuvieran puesta, atenla y le hagan un nudito y que así conserve la forma. Y por el lado de los cordones estos que se estiran también, estírenlos, pero no los lleguen a cerrar, ¿no? Tienen como un clic, un tope que aguanta el cordón, pues no cliquearlo, sino que simplemente lo estiramos y lo dejamos alrededor de la bota, y así también pues no perderá la forma, pero no habrá esa presión durante todo el verano del cordón en el enganche ese que tienen, ¿no? Y yo creo que con esto ya estaría por las botas. Tema gafas, tema las máscaras, ¿no? De las máscaras de esquiar y tal. Bueno, yo tengo estas que ya me las han visto, que hace ya 2 temporadas que las tengo. Y yo normalmente pues eso la guardo aquí con su cristal adicional detrás de la máscara, y lo guardo en la fundita esta con la que te vienen las gafas, que es así como aterciopelada y evita rayajos, evitar que se estropee. Y si también guardan la caja original de las gafas, de la máscara,
guárdenla en la cajita, la meten dentro allí de la cajita. Y lo mismo, en un sitio guardado de la luz del sol, que no esté cerca de algún aire acondicionado o algo, ¿no? Que no se vayan a deformar o la goma o el cristal. Y así pues estarán bien para la siguiente temporada. Y luego pues tema ropa, tema chaqueta impermeable, pantalones impermeables, etcétera. Esto pues yo la verdad es que no hago nada especial más que doblarlo. Esto por ejemplo lo doblo así porque me ocupa menos espacio que tenerlo en una percha, pero si tienen un armario gigantesco pues guárdenlo en perchas y así pues también conservará mejor la forma de la chaqueta o del pantalón. Pero bueno, yo lo doblo, la verdad, no les voy a mentir. Y lo mismo en el armario, un sitio así ventilado, que no pase ni mucho calor ni mucho frío, y con cositas de estas para la ropa, bolitas de estas de silica, esto ¿cómo se llama? Silica gel, para pues eso, evitar polillas, evitar humedades, manchas de humedad, etcétera. Así que nada, si tienen un armario grande pues lo pueden colgar en perchas, y si no pues doblenlo, que tampoco es la gran cosa, no se va a romper la chaqueta porque la doble. Y nada, con esto yo creo que ya sería todo el material, cómo guardarlo. Ya les he dicho antes que el tema tablas tengo un vídeo de cómo lancero, y también recomiendo que si se les ha roto de alguna cosa, tanto agujeros en la base como alguna yenca de arriba, de la parte de arriba de la tabla, repárenlo antes de guardarla, hagan la reparación antes de encerarla y guardarla, y así pues ya se guarda curada, ¿no? Por decirlo así. Y nada, si quieren ver esos vídeos donde encero la tabla y donde arreglo la tabla que se me yencó una vez, los voy a poner por aquí, o también los voy a linkear abajo en la descripción. Y nada, si les ha gustado el vídeo, déjenme su like, que siempre me hace muy contenta, y les veo en el siguiente. Adeu, suscríbanse a la pequeña familia.